Buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a yomedefiendo.com. En esta nueva entrega dedicada al procedimiento administrativo, después de ver aquellos aspectos generales sobre el procedimiento administrativo, principios a tener en cuenta que usamos o podemos usar todos los días y que nos pueden resultar muy útiles, pues ahora vamos a ver cuáles son las fases del procedimiento administrativo, porque conocerlas es fundamental, ya que dependiendo de la fase en la que nos encontremos, podremos hacer cosas para defendernos, se nos habrá pasado el plazo ya para hacerlas. Puede ocurrir que la administración nos diga que se nos ha pasado el plazo, pero en realidad todavía no lo está. Por eso es muy importante que conozcamos las fases del procedimiento administrativo. Así, la primera, la originaria, pues es la fase de inicio, que como sabemos ya hemos hecho la solicitud al órgano administrativo, o bien ha sido un expediente que se ha abierto de oficio, es decir, que es la propia administración la que lo hace. Y este inicio del procedimiento administrativo se hace mediante lo que se llama el acuerdo de iniciación, en el caso de ser un expediente iniciado de oficio, o con la solicitud, en caso de que sea instancia de parte, acompañado del acuerdo de iniciación. Como vemos, el acuerdo de iniciación debe estar siempre presente, porque es el momento en el que oficialmente la administración nos dice que ha recepcionado nuestra solicitud y que ha abierto un expediente para este asunto. Y si lo abre ella automáticamente, pues es el momento en el que, desde nuestro punto de vista, el procedimiento comienza. Así que una vez que se hace este acuerdo de iniciación, teniendo en cuenta que, como explicaremos en un post posterior, dedicado a el contenido de las notificaciones, pero aquí en ese acuerdo de iniciación, pues lo que nos van a comunicar es que se ha iniciado el expediente administrativo, sobre qué versa el expediente administrativo, si es un expediente administrativo sancionador por verter basura fuera del horario, o un expediente de tráfico por superar el límite de velocidad, lo que sea. ¿Cuáles son los preceptos que se supone que hemos infringido? ¿Cuál es la sanción que probablemente nos pueden imponer con el ordenamiento jurídico en la mano? O en caso de que no se trate de un expediente sancionador, pues cuál puede ser el resultado final, ¿no? Pues para la concesión de una autorización, para tal o cual cosa. Todo esto es muy importante porque es lo que a nosotros nos confirma de que la administración ha entendido bien lo que le hemos solicitado. Y si es un expediente iniciado de oficio, o sea que inician ellos, pues es lo que nos dice a nosotros con claridad qué es lo que quieren. Así que esto es fundamental, que conste y aparezca ahí. También nos van a dar el dato de quién es el instructor de nuestro expediente. Esto también es muy importante porque si necesitamos hablar con el instructor tenemos que tenerlo identificado. Pues en ese acuerdo de iniciación es donde nos explican o nos dicen, nos identifican con nombre y apellido cuál es el instructor. Y también en ese mismo acuerdo de iniciación es donde nos van a conceder el plazo para que hagamos algo, para que presentemos alegaciones, para que llevemos papeles, para que hagamos lo que sea. Y finalmente pues identificará también la fecha en que se ha emitido este acuerdo de iniciación, así como también quién es la persona que ha ordenado la iniciación del expediente por ser la persona competente. Eso es también muy importante porque recordemos, cuando veíamos el primer post acerca de las leyes y las normas, decíamos que estas eran el resultado de la voluntad de alguien con autoridad. Pues aunque un expediente administrativo, un acuerdo de iniciación, no es una norma, porque esto es un acto administrativo, que ya explicaremos más adelante la diferencia entre los actos y las disposiciones generales, es un acto administrativo, pero lo cierto y verdad es que el acto administrativo solamente vale si lo dicta la persona que tiene autoridad para hacerlo. Con lo cual, al decirnos quién es la persona que ha acordado la apertura del expediente, nosotros podremos comprobar que esa persona tiene competencia, tiene autoridad. Porque si no la tiene, directamente ese expediente sería nulo y directamente no serviría absolutamente para nada. Por ejemplo, imaginemos que nos quisieran poner una multa por exceso de velocidad, pero quien ordena la apertura del expediente pues es el ministro de Sanidad. Pues por muy ministro que sea, no tiene competencia en ese área y por lo tanto esa apertura de expediente está vacía, es nula, no tiene ninguna virtualidad y así habría que denunciarlo y habría que solicitar su nulidad. Una vez que tenemos el acuerdo de iniciación, pues entonces, como decíamos en el post anterior, puede ocurrir que nos requieran para subsanar o para mejorar esa solicitud. Tras esto nos pedirán que hagamos alegaciones y nos darán normalmente 15 días, de 10 a 15 días para presentar las alegaciones. Y ojo, cuando estemos haciendo las alegaciones, que podemos redactar tal y como explicamos en el post dedicado a cómo redactar un escrito dirigido a la administración, podemos
utilizar ese mismo modelo y con las instrucciones que aparecen en el vídeo que lo explica, pues debemos de proponer la prueba, ya que este es el momento de proponer la prueba. Es decir, si lo que nosotros estamos diciendo lo basamos en documentos, pues tenemos que decir que proponemos la prueba documental con los documentos que aportamos en ese momento. Pero si nos basamos en un testigo, en una prueba testifical, un vecino que nos ha visto, una testificación, pues en ese caso este es el momento en las alegaciones de hacer constar mediante otro sí. Lo explicamos también cómo hacer en la plantilla de cómo hacer el escrito dirigido a la administración. Tenemos que decir que proponemos como prueba la testifical de fulanito, sotanito, con domicilio en tal sitio para que lo llame y que testifique. O si es una pericial porque nos están diciendo que tenemos que pagar un IBI más alto porque nuestra casa vale más y no estamos de acuerdo y vamos a presentar un informe de un perito, de un arquitecto, en el que dice que no, que el valor es inferior. Este es el momento, el de alegaciones, de pedir que se practique esa prueba, de solicitar que se tenga como prueba el informe que acompañamos o que se llame a fulanito como testigo. Este es el momento, después ya no vamos a poder hacerlo. Porque después de este momento, cuando ya presentamos las alegaciones, hacemos la proposición de prueba, se acuerda la práctica de la prueba, porque el órgano administrativo puede decir que la prueba es relevante, que es pertinente, que se practique, que se haga, que se aceptan los documentos, que se llame al testigo o al perito, pero puede ocurrir que diga que no, que entiende que esa prueba es impertinente o que es inútil, que no hace falta, en definitiva. Entonces en ese caso la rechazan. Ojo, apuntemos eso bien, porque eso puede ser un motivo para luego recurrir si no estamos de acuerdo, ya que se nos podría haber causado indefensión al no habernos permitido defendernos con todos los medios de prueba que la ley nos permite. Así que esto, por eso digo que es muy importante proponer la prueba en este momento, porque después ya no se puede. Entonces, cuando hemos propuesto la prueba y se ha practicado o se ha denegado, lo que viene es la propuesta de resolución, que es otra notificación del instructor del expediente, en el cual nos dice que después de haber visto las alegaciones, después de haber visto las pruebas, pues que considera que, y ahora hace una propuesta de resolución. La propuesta de resolución es, como dice la palabra, lo que el instructor propone que el órgano competente de resolver, que es otra persona diferente, diga al final. Aunque el órgano que resuelve no tiene por qué estar de acuerdo con el instructor y por lo tanto puede resolver otra cosa diferente, pero esto en la práctica no es normal. Lo normal es que en la práctica es que se resuelva lo que dice la propuesta de resolución. Por eso, después de la propuesta de resolución, tenemos una última oportunidad de presentar alegaciones, que sería la fase de trámite de audiencia, que se llama. Pero ojo, la diferencia con respecto a las alegaciones anteriores es que mientras que ahora podemos hacer alegaciones, lo que no podemos es aportar nueva prueba. Ese trámite precluyó o terminó, se agotó en la fase anterior. Por eso, repito una vez más, en las alegaciones hay que proponer la prueba y explicar por qué la pedimos y por qué es tan importante, preparando el camino para el recurso por si no la desestimaran. Así que las alegaciones del trámite de audiencia lo que sirven realmente es para explicarle al instructor que esa propuesta que él hace, bueno, si estamos de acuerdo con ella, pues perfecto, no decimos nada, decimos que estamos de acuerdo. Pero si no estamos de acuerdo, hay una última oportunidad para explicar al instructor en qué se está equivocando. Pero ya se trata solamente de explicárselo, no podemos aportar nueva prueba. Y después de esto vendría la resolución, que sería ya pues la finalización del procedimiento. La resolución es la decisión final que adopta la administración en esa fase, en ese expediente administrativo. Aunque hay que decir que hay algunos expedientes o algunos procedimientos administrativos que por su importancia o naturaleza pueden tener una fase posterior al trámite de audiencia, que es la que se llama de información pública. Por ejemplo, cuando una discoteca se va a instalar en un barrio residencial, es muy normal, porque así lo suelen decir las ordenanzas municipales, que se exponga información pública durante 30 días para que los vecinos que no son parte de ese procedimiento administrativo, porque las partes son el ayuntamiento que va a dar la licencia y el propietario del bar que la ha pedido, pero que esos propietarios o vecinos que no son parte del procedimiento, puesto que les va a afectar, tienen un interés legítimo en ese expediente administrativo, puedan también pronunciarse y dar su opinión, y la administración no solamente pueda, sino que tenga la obligación de tomar en cuenta
esta opinión también. Así que, como decimos, recae la resolución, y esta resolución puede ocurrir que sea firme o que no sea firme. Esto es lo que se llama técnicamente resoluciones que causan estado, que son firmes, no son recurribles administrativamente, o administraciones que no causan estado, es decir, que son recurribles administrativamente. ¿De qué depende que causen estado o no? Pues esto depende del órgano que las dicta. Por ejemplo, si el órgano que ha dictado esa resolución tiene a otro por encima suya, lo normal es que quepa recurso. Se puede interponer un recurso administrativo en el plazo de 30 días si no estamos de acuerdo. Pero si ese órgano ya no tiene a nadie por encima suyo, entonces ya no se puede recurrir a nadie. Por lo tanto, ya ha causado estado y lo normal es que no quepa recurso. De todas formas, no quiero entrar mucho en el tema del recurso porque los recursos serán objeto de estudio más adelante. Porque aquí los recursos no siempre van ante el órgano superior, sino que a veces van ante el mismo órgano que ha dictado esa resolución. Pero como regla general es lo que acabo de decir. Si tienen por encima a alguien, por ejemplo, si esto lo está imponiendo la subdelegación del gobierno, pues por encima está el ministro, pues se puede interponer un recurso ante el ministro. Pero si el recurso, o si la resolución la está dictando el propio ministro, por encima suya ya no hay nadie en el ministerio. Por lo tanto, esto ya solamente sería impugnable ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, cuando ya son firmes, cuando ya causan estado, pues entonces ya solamente nos cabe dirigirnos ante el juez de lo contencioso administrativo si es que esto nos interesa. Un aspecto también importante, ahora voy a anunciar una serie de principios que son muy importantes que conocemos porque nos pueden ser muy útiles muchas veces. Así que el primero es que, aunque decía antes que no podemos proponer prueba durante la fase del trámite de audiencia, pero no debemos olvidar que la ley de procedimiento administrativo nos dice que lo que sí podemos es presentar alegaciones hasta el trámite de audiencia las veces que queramos. Es decir, que si nosotros hemos presentado unas alegaciones y antes del trámite de audiencia nos acordamos de que se nos olvidó esto, nos hemos enterado de esto otro, en definitiva queremos hacer 1 o 10 alegaciones más, podemos presentar tantas alegaciones como sean necesarias en el registro de la administración y esta estará obligada a tenerlas en cuenta, porque la ley nos da el derecho de presentar alegaciones, todas las que queramos, hasta el trámite de audiencia. Cuando llega el trámite de audiencia, que es ya la última fase, ya la antesala de la resolución, ahí ya termina nuestro derecho de presentar alegaciones. Así que si alguna vez habéis presentado en un expediente administrativo, habéis presentado unas alegaciones y luego os habéis enterado porque alguien os ha dicho, pues podrías haber dicho esto, os habéis acordado otra cosa, presentarlas, decir que son alegaciones complementarias. Esta es la expresión que debéis utilizar, que queréis presentar alegaciones complementarias a las alegaciones presentadas en tal fecha, y ahora las volvéis a presentar. En segundo lugar, también recordad lo que decíamos en el post anterior sobre la unidad de registro, artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Esto lo que viene a decir es que yo puedo presentar cualquier escrito dirigido a una administración en cualquier registro de cualquier administración. Lo que decíamos, si tengo que presentar un escrito en Hacienda, pero estoy en la Seguridad Social, me vence hoy y son las 2 menos 10 de la tarde, cierran a las 2 y no me da tiempo de llegar, o sencillamente estoy muy lejos de la administración tributaria, pero estoy ya en la Seguridad Social, pues la ley me da, el artículo 38, me da el derecho de presentar el escrito en la Seguridad Social, aunque vaya dirigido a la agencia tributaria o al Ministerio de Trabajo o a cualquier otra administración, con la única excepción, decíamos en el post anterior, de los que van dirigidos al ayuntamiento o de los que se presentan en el ayuntamiento, puesto que la ley de procedimiento también nos dice que en este caso tiene que haber un acuerdo firmado entre el ayuntamiento y la administración que va a recepcionar el documento, y como no estamos seguros de que ese acuerdo exista, es mejor presentarlo en la propia administración o mediante correo certificado, tal y como explicamos en el post anterior dedicado a las cuestiones generales del procedimiento administrativo, que si no habéis visto, por supuesto tenéis que ver, porque si no va a ser más difícil que podáis entender todo lo que estamos explicando ahora. También recordad que en el procedimiento administrativo rige el principio antiformalista. Esto significa que aunque hay una forma correcta de hacer los escritos, de hacer las alegaciones, hay una forma correcta que es la que explicamos en el primer post, el que estaba dedicado a cómo hacer un escrito dirigido a la administración pública
o en el post anterior, dedicado al procedimiento administrativo, en que analizábamos los artículos 68 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero la Ley de Procedimiento Administrativo, en definitiva, lo que viene a reconocer es que los ciudadanos no tienen por qué ser abogados, ni en la época, en el año 92, en el que se aprobó la ley, existía el blog yomedefiendo.com, y por lo tanto, pues las personas, la gente, los ciudadanos, no tenían por qué saber cómo hacer estas cosas. Y entonces lo que viene a decir es que si se cumplen los requisitos, da igual si esto se ha puesto aquí o se ha puesto allí, porque el formalismo no debe de ser un obstáculo para que los ciudadanos puedan defender sus derechos. Y finalmente, recordemos que los expedientes administrativos terminan normalmente por resolución, porque la administración da una decisión final sobre lo que se le ha planteado. Pero tenemos que decir también que esta no es la única forma en que pueden terminar los procedimientos administrativos, ya que estos pueden terminar por resolución, como decimos, ya sea resolución expresa, porque hay una resolución escrita que nos notifican, o ya sea mediante silencio administrativo. El silencio administrativo es algo que yo todavía, después de llevar muchos años navegando y bregando con administraciones, todavía no entiendo que eso se pueda permitir, porque por una parte la Ley de Procedimiento Administrativo dice claramente que las administraciones están obligadas a resolver, es decir, están obligadas a dar respuesta dentro del plazo que la ley le concede a lo que los ciudadanos le plantean. Sin embargo, el renglón seguido dice que si la administración no contesta, se entenderá que existe silencio administrativo. Y ahora dice que se instaura el silencio administrativo positivo. Esto quiere decir que si la administración no nos contesta, esto significa que nos está diciendo que sí. Pero a continuación dice, salvo que la ley disponga otra cosa. Así que ahora ya la ley ya se cuida mucho en que en aquellas cosas verdaderamente importantes, es decir, que en este caso el silencio administrativo es negativo. Si no te contesto es que te estoy diciendo que no. Y esto causa un problema, y es que cuando tú recibes una notificación ya sabes cuándo empieza tu plazo para poder recurrir. Pero cuando a ti no te notifican, ya tenemos que andar contando los plazos por resolución presunta. Y esto muchas veces da mucha inseguridad, así que esto es algo que no tenía que estar permitido, pero la ley lo contempla. Por lo tanto, sepamos que si un procedimiento, por ejemplo, tiene 6 meses para terminarse, si cuando pasen 6 meses no hemos recibido la notificación, es que existe resolución por silencio administrativo, que podrá ser positivo con carácter general, pero que en muchos casos la misma ley dice que si no nos contestan, significa que no. Y eso significa que a partir de ese momento, aunque no nos hayan notificado la resolución, porque esta no existe expresamente, pero a partir de ese momento en el que ha pasado el plazo máximo para resolver, 6 meses, 1 año, lo que tenga cada procedimiento, tenemos que empezar a recurrir, porque entonces sencillamente luego ya se nos habrá pasado incluso el plazo para poder recurrir. Pero esto, los plazos y tal, lo veremos más adelante en otros posts. También los expedientes administrativos pueden terminar por desistimiento. Esto significa que yo, después de solicitar algo a la administración, presento un nuevo escrito diciendo que me desisto, es decir, que lo retiro, que ya no quiero que siga para adelante. Y entonces pues se archiva el expediente y se acabó. También puede ocurrir que terminen por renuncia al derecho. Esto es parecido pero es diferente, porque en la renuncia, como ocurre en el desistimiento, soy yo el que da el paso de decir que ya no quiero seguir adelante. Pero a diferencia del desistimiento, con la renuncia, lo que estoy renunciando al derecho, es decir, que ya no voy a poder volver a plantear esa cuestión nunca más adelante. Por ejemplo, yo puedo solicitar una licencia administrativa, pero yo la licencia la quiero para el verano, se han echado los plazos encima y ya no la tengo, pues ahora me desisto, digo que ya no la quiero, pero el verano que viene podré volver a solicitarla. Pero si renuncio al derecho de hacer eso, entonces ya no podré plantearlo nunca más porque he renunciado al propio derecho. Así que cuidado con eso. También pueden terminar por caducidad, lo que decíamos antes con el silencio administrativo. Si el expediente ha de terminarse en 6 meses, si pasan los 6 meses, el expediente ha caducado y se entiende que ya está terminado, con silencio positivo o negativo, pero tenemos que estar muy atentos a esto, porque cuando son cosas de poca importancia, bueno, pues a lo mejor no pasa nada, pero cuando son cosas muy importantes, nos podemos encontrar con que no solamente nos han dicho que no sin enterarnos, sino que además luego ni siquiera podemos recurrir porque se nos han pasado los plazos. También nos dice la ley que el procedimiento administrativo puede terminar por imposibilidad material sobrevenida. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a veces pasa tanto tiempo que sencillamente aquello para lo que lo pedimos ya ha desaparecido. Por ejemplo, imaginemos
que estamos solicitando a la administración pues una ayuda para un familiar discapacitado. Y sin embargo ahora con la ayuda a la dependencia, que eso está totalmente parado, o sea, eso es algo que existe ahí para decir que está, pero que eso y nada es exactamente igual. Pues puede ocurrir que 2 años después la persona discapacitada o la persona mayor que necesitaba del reconocimiento de la dependencia, pues haya muerto. Pues entonces directamente ese expediente se archiva porque aquello que motivó su apertura ha desaparecido, que era la persona discapacitada. Y finalmente también el expediente puede terminar por terminación convencional, esto es, porque al final el particular y la administración llegan a un acuerdo para hacerlo de una determinada manera. Y esto se documenta en un acuerdo, esto es muy habitual, por ejemplo, en temas urbanísticos, pues se termina por terminación convencional y es otra forma de terminar el expediente. Pues muy bien amigos, hasta aquí llega la fase del procedimiento. Como veis es sumamente importante conocer todo esto, pues nuestros derechos dependen de ello, se nos pueden cerrar esa puerta para no volverse a abrir nunca más, y es importante que esto lo tengamos siempre fresco. Me despido ahora de ustedes, emplazando a que podáis ver la siguiente entrega, el siguiente post, que estará también dedicado a otro aspecto importante del procedimiento administrativo, con consejos que se pueden aplicar en la vida diaria. Y no olvidéis suscribiros al blog yomedefiendo.com. Así como suscriptores podréis tener ventajas gratuitas que no están disponibles para las versiones en abierto, especialmente los recursos que son muy importantes cuando tenemos necesidad de ellos. Pues muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente post.